Hermano, Dios le bendiga. Amén. Vamos a ir tomando asiento, vamos a comenzar ya con el culto en el día de hoy. Le voy a pedir por favor que para que comencemos, vayamos a nuestras Biblias. Vamos a leer hoy en Lucas capítulo 12, los versículos del 22 al 34. Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 34. Cuando lo obtengan, por favor, si pueden, se ponen sobre sus pies. Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 34. Amén. La palabra del Señor dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. Vamos a leer todo junto del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Venced lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite una vez más estar aquí juntos en tu casa, Señor, para adorarte, Señor, y ver tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar más en ti y a depender más de ti, Señor, a que tú nos des esa paz que tú solamente sabes dar, Señor. Y que aquí en el día de hoy tú nos puedas ayudar, Señor, a ir con corazón sincero, Señor, a alabarte y a decir cuán grande tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar con el culto de hoy, vamos a cantar una canción que hace mucho no cantamos, Desde el fondo del mar.
pecado, perdonó, es Dios el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. El golero redentor, al morir su
Bien, hermanos, pues Sara quiere tocar la canción La Niña de tus Ojos y vamos a cantarla nosotros, amén. Me viste ahí Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me dice nombre. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
ahora voy a pedir a nuestro hermano Leonardo que pase por acá, que él tendrá la meditación de la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, Dios me le bendiga a todos. Como dice alguien por ahí, es mejor estar del otro lado y no aquí adelante. Le voy a invitar a que vayan a sus Biblias. El libro de Josué, en su capítulo 24, no va a predicar donde predicó el hermano Daniel, pero sí se quita de ahí. Capítulo 24 de Josué, versículo 29 al 31. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Oremos. Padre bendito, delante de tu presencia estamos, Señor, a esta hora. Tú eres quien da la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los hombres. En tus manos nos ponemos, Padre, a esta hora para que sea tú, Padre, quien hable. Bendice cada vida, Señor, aquí presente, cada corazón, y llénanos, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gracias, Padre. Guíanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, como dice aquí, después de estas cosas, murió. Algo que nos toca a todo el mundo, nos va a tocar a todo el mundo, sea hoy o sea mañana. Es un tema que casi no nos gusta mucho hablar de él, porque a veces nos acarrea un poco de tristeza y cosas. Entonces, pero es una realidad en la vida del ser humano. Todos tendremos que pasar por esa experiencia. Josué hizo muchas cosas, como dice el pasaje aquí, después de estas cosas. Sucedieron muchísimas cosas antes de morir. Pero si ustedes observan ahí, desde el versículo del capítulo 23, empieza él a tratar con el pueblo, porque él sabía que ya su fin estaba cerca. Y empieza a enseñarle lo que ya el pueblo sabía, o a recordarle lo que el pueblo sabía, que era el trayecto que habían transitado desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Él les recuerda todas las victorias que obtuvieron en el camino. Les recuerda cómo Dios les sustentó durante 40 años. Les recuerda que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria. Entre tantas cosas más, le hace entender al pueblo de Israel
Josué antes de su partida. Parece que quería poner las cosas en orden antes de morir. Y es algo, hermano, que mucha gente no hace, pero sí es algo que nosotros debemos hacer, poner las cosas en orden. Fíjense cómo él trató aquí con el pueblo. Primero su casa la puso en orden y el pueblo luego, ese pueblo que le servía a Jehová, ese pueblo que él condujo después de la muerte de Moisés. Tenemos como tema para este mensaje, aunque tiene dos partes, es un buen inicio y un gran final. Dicen que el asunto no es como comenzamos, sino como terminamos. Y en el caso de Josué, vemos, hermano, que a través de su trayectoria tuvo un buen comienzo y se condujo correctamente delante del pueblo y delante de Dios. Y llegó hasta la meta, llegó hasta el final, luchando con ese pueblo de dura cerviz. Pero si ustedes notan ahí, el pueblo hizo un pacto con Josué delante de Dios. Y así fue, hermanos. Dice que el pueblo de Israel sirvió al Señor durante todo el trayecto de la vida de Josué y durante los jueces. Siguieron fieles, sirviendo al Señor. De modo que no fue en vano el trabajo que hizo Josué. Y yo pienso, hermano, que sí, nosotros también debemos ocuparnos en hacer un buen trabajo, en caminar dignamente delante de los hombres y delante de Dios, para que podamos tener un gran final como lo tuvo Josué. Me llama la atención estos 5 versículos últimos del libro de Josué, porque se dan 3 eventos que casi en ninguna parte de la Biblia te lo vas a encontrar. Murió Josué. Traen los huesos de José de Egipto y los sepultan. Y muere Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Se ven 3 eventos que casi no aparecen en ninguna parte más en la Biblia, en tan pocos versículos así. Y es interesante, hermano, que esta parte nosotros la tengamos bien, pero bien presente en nuestras vidas. Un buen inicio y un gran final. Josué capítulo 24, verso 29 a 31. Nos dice que Josué, su nombre significa en hebreo Jehová salva. De modo que tenía un buen nombre y le hizo honor a ese buen nombre que tenía, porque luchó hasta el final, peleó la buena batalla como el apóstol Pablo y terminó la carrera. Jehová salva. Era hijo de Nun y ayudante y sucesor de Moisés. Cuando joven Moisés lo escogió como su ayudante personal. Eso lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 33 y versículo 11. Y le dio autoridad para escoger a los que le acompañarían en su contienda
o batalla. Éxodo capítulo 17 y versículo 9. Dice que fue Moisés el que le llamó Josué, pues antes se llamaba Osea, número 13:16. Ese era su nombre anteriormente y no significaba lo que posteriormente significa su nombre. O sea que una buena escogencia de parte de Moisés para este varón de Dios. Josué representó su tribu en el grupo que nombraron para reconocer la tierra prometida. Número 13:8. Junto con Caleb, animó al pueblo y habló a favor de tomar posesión de la tierra prometida. Número 14. Dios lo seleccionó como sucesor de Moisés. Fíjense, Moisés le escogió en primer lugar para que fuera su ayudante. En la muerte o con la próxima llegada de la muerte de Moisés, Dios mismo lo escogió para que fuera el sucesor de aquel gran hombre de Dios, Moisés. Y el mismo Moisés lo reconoció como tal. Usted lo encuentra ahí en el Número capítulo 27, versos 18 a 23, y en Deuteronomio capítulo 31. Josué fue encargado de repartir la tierra junto con Eleazar. Número 34, 17. Tomó la dirección del pueblo de Dios inmediatamente la partida de Moisés. Algo interesante, no puso ninguna objeción cuando se le hizo el llamado para ser el sucesor de Moisés. No hizo como su maestro, por ejemplo. Moisés, cuando Dios le llamó, ¿qué hizo? Bueno, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Pero era Dios que lo estaba llamando, no era un hombre común y corriente. Pero Señor, es que yo no sé expresarme bien, yo no tengo ese verbo, yo no tengo esa inteligencia, pero ¿quién es que le da la lengua y la boca al hombre? Esa es la respuesta de Dios, ¿verdad? Tú eres así, pero yo te puedo cambiar en cualquier momento. Yo puedo hacer de ti lo que yo quiera, le dice el Señor. Hasta que al fin, pues, aceptó ir, pero con la ayuda de alguien. En el caso de Josué, no fue así. Él aceptó primeramente el llamado de Moisés para su ayudante y en segundo lugar el llamado de Dios para que fuera su sucesor. Interesante, ¿verdad? La vida de este hombre. Me llamó mucho la atención ese versículo 29 que dice, después de estas cosas murió. Como todo ser humano tiene un final. Lo segundo que dice el versículo es que fue un siervo de Dios. Oiga, interesante. Un siervo de Dios, no siervo de hombre, sino el siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que todo lo puede, del que hizo el universo y por el cual todas las cosas subsisten y se mueven. Y lo tercero que veo ahí en ese versículo es que murió de 110 años. O sea que Dios le dio una larga vida
una vida longeva bastante prolongada. Y es de todo, hermano, el que anda de la mano con el Señor, porque esas son las promesas de Dios. ¿No tiene Dios promesa para sus hijos? Incluso para los niños que dice, hijo, obedeced a vuestros padres para que se alarguen tus días sobre la faz de la tierra. O sea que hay promesa para los que sirven a Dios, incluyendo la largura de sus días. Son muchas las promesas, pero incluye esa también. Los hijos desobedientes, los hijos que no se llevan de los padres y se volcan tras los placeres y la mundanidad de este mundo. Usted está viendo que no llegan ni siquiera a 30 años. O sea, muy corta su estadía aquí en esta tierra. Mas, sin embargo, los que obedecen y los que se llevan de su padre y obedecen a Dios, les va bien, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Josué, dije que tomó la dirección del pueblo de Dios inmediatamente la muerte de Moisés. Y para culminar su labor, invitó al pueblo a temer y a servir a Dios con integridad, verdad, orgullosamente. La palabra yo y mi casa serviremos a Jehová expresan el lema de su vida. Eso está ahí en el capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa. ¿Por qué te creen que dice yo y mi casa? Porque era el cabecilla de la casa, ¿verdad? Y si él no servía a Jehová, ¿su familia lo iba a hacer? De ninguna manera. De modo que tenemos una responsabilidad delante de Dios los padres, ¿verdad? Muy grande. Primero, yo, después los míos. Y no solamente lo de uno, hermanos. Hay mucha gente que ve en uno si uno es siervo o no de Dios. Como decía la muchachita de la película, ahí no vive ningún cristiano. Cristiano, ahí no vive ningún cristiano. Pero debe decirse al contrario, ahí sí que vive un siervo de Dios, ¿verdad? Ahí sí que vive un gran siervo de Dios, como se dice de mucho. Pues bien, después de ver un relato de la vida de este gran siervo de Dios, porque a veces miramos otro siervo de Dios que trabajaron tanto por la obra de Dios y dejamos un poquito a escondidas a otros que también trabajaron arduamente, aunque de diferente manera, pero sí trabajaron mucho por la obra del Señor. Llegamos a la segunda parte, que es la muerte. La gente se ha preguntado durante años y años y siglos, a veces sin obtener ninguna respuesta en sí. ¿Qué es la muerte? Nosotros podemos ver en las Escrituras que
algunos siervos de Dios fueron capaces de desafiar a la muerte en ciertas ocasiones, como fue el apóstol Pablo, por ejemplo, que le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué lo hacía? Porque era un siervo de Dios, porque sabía a dónde iba, porque sabía que su futuro estaba arriba, no aquí en esta tierra. Porque no importa lo que el hombre logre aquí en esta tierra y alcance, aquí en esta tierra se queda. No importa la gran fortuna, los grandes millones, la grande riqueza, como yo veo muchos por ahí que tienen cantidad de dinero que nunca lo verán acabar, ni siquiera su descendencia. Pero, ¿de qué les sirve? De aquí tendrán que partir y dejar todo. Es difícil, hermanos. La muerte es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida y generalmente un poco triste para los hombres. El ser humano, al ser humano la muerte es experimentada. Lo experimentan las plantas y los animales, aparte de los hombres. No obstante, los primeros seres humanos, como fue ¿quién? Adán y Eva, no fueron creados para morir, sino con una capacidad que no tenían ni la planta ni los animales. Ellos debían escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo se resumía en una sola palabra: obediencia a Dios. Yo te he puesto ahí, te he provisto de todo lo que tú necesitas, pero voy a ver hasta dónde llega tu capacidad de obedecer o de desobedecerme. Hermanos, a veces hay tantas cosas en el ser humano, tantas diversidades de pecados que el hombre comete o cometemos. Y hay pecados que parecen tan simples. Por ejemplo, la desobediencia. Un padre llama a su hijo y le dice: hijo, por favor, veme a tal sitio. Se queda a veces acostado, no va. Hay algunos que sí atienden al llamado inmediatamente y van porque son obedientes. En el caso de Adán y Eva entendemos que fue engañada por la serpiente, por Satanás, ¿verdad? Y obedeció a la voz del maligno. Pero no obstante, Adán, que fue puesto como cabeza, no debió obedecer a la voz de la mujer. Es lo que yo entiendo. Debió de como cabeza, como Dios le había puesto representante de hogar,
Debió decir, no, tú lo hiciste mal, pero yo no puedo cometer eso. Porque Dios dijo, ¿qué dijo Dios? De ese no comerá. De ese no comerá. Hay diversidades de frutos por ahí. Cantidades para que tú comas, para que te sostenga. Pero de ese no lo toque. Sin embargo, ese fue casi uno de los primeros que tocaron. Qué pena, ¿eh? Porque, hermanos, yo me he fijado que a veces usted tiene una mata de mango en su casa, que da unos mangos hermosos, y se va por ahí a una casa ajena y ve una mata de mango con unos mangos, usted se lo encuentra más hermoso que lo que usted tiene en su casa. Quisiera que tomar un mango de eso. ¿Y por qué? Porque ese es el ser humano. Lamentablemente ese es el ser humano. Todo dependía en Adán y Eva de la obediencia para morir o no morir. Ahora, la muerte del ser humano es distinta a la de los animales y la de las plantas. Todos tenemos un cometido que cumplir. Eso nos enseñaban en las escuelas. Recuerdo que, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, un mismo proceso. Pero en cuanto al hombre es diferente. Porque el hombre, Dios le ha puesto dos caminos. ¿Tú quieres morir? Definitivamente, o quieres vivir eternamente. La planta ni los animales tienen esas opciones, ¿verdad? Ninguno de ellos. Nosotros sí. Tenemos esa opción. Adán, con su muerte, tenía dimensiones físicas, morales y espirituales. Física porque ibas a morir físicamente y morales porque desobedeció a Dios. Y las espirituales, que es la muerte definitiva, la que nos separa totalmente de Dios. Cuando Dios llegó al huerto de Edén, está llamando a Adán después del pecado. ¿Qué sucedió? No, se escondió. Antes no lo había hecho, ¿verdad? Es que el pecado, hermano, transforma la vida del hombre, nos separa de Dios. Y ahí estaba esa barrera que estaba separando a Adán de Dios, el pecado. Y por causa de su desobediencia, la muerte pasó a todos los hombres y todo género humano. Romanos 5:12. ¿En qué consiste la muerte? La muerte física. Consiste en la separación entre lo físico y lo material. O sea, entre el cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del hombre o del ser humano de su Dios, de su Creador.
En estos días escuché un predicador ahí en la televisión hablando acerca de ese tema de la muerte. Pero dijo que el ser humano cuando moría se quedaba ahí en la tierra. Ahí terminaba. La Biblia dice lo contrario, ¿verdad? El cuerpo se queda ahí, ciertamente, pero el alma va a su creador. Hasta que sea levantado. Adán vivió 930 años después de haber pecado. ¿Vea? O sea, él no murió inmediatamente físicamente. Duró 930 años, hermanos. Pero su muerte fue inminente. Llegó. No importa los años que durara. Matusalén duró casi 1000, pero finalmente murió. No importa los años que Dios le dé. Como quiera vas a morir. De modo que la muerte física sigue siendo inevitable para todos los seres humanos. Sin embargo, han habido algunas excepciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 11, no habla de Elías, que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 y también Génesis capítulo 5, versículo 22 a 24, no habla de otro personaje que fue Enoc, que también subió al cielo, dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios. Desapareció porque Dios se lo llevó. Era tan amigo de Dios íntimamente que el Señor se lo llevó sin experimentar la muerte. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, sea como sea, se fueron vivos. Si van a morir, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero ojalá sean eso, varón. Ahora, ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es? La iglesia, dice la palabra de Dios, que serás, en primer lugar, serás trasladada al cielo sin sufrir muerte. Primera Tesalonicenses 4, 13 a 18. O sea, el que esté vivo cuando el Señor venga no experimentará el dolor de la muerte. Eso enseña la palabra de Dios. Y nosotros creemos que es así. Porque Dios es fiel. Cuando Dios dice es verde, es porque es verde. No hace como el hombre de jabón y el queso. El hombre vio ese queso tan bonito allá, pero era una pata de jabón. Y le dice al colmadero, Señor, deme un pedazo de ese queso. El hombre dice, Señor, eso es jabón. Yo le dije a usted que me dé un pedazo de ese queso. El hombre le repite otra vez, yo le dije que es jabón. Señor, deme un pedazo de ese queso. Después el hombre, sin mal, pues cogió y le partió su pedazo de jabón y se lo pasó. Cuando el hombre lo probó, dice, sabe a jabón, pero es queso.
Sabe a jabón, pero es queso. Porque él había dicho que era queso, ¿verdad? Él tenía que reafirmar su palabra de que él había dicho que era queso. Pero en el caso de Dios es distinto. Cuando Dios dice es así y será así hoy, mañana y siempre. Es así, hermano, porque Dios es fiel y no es hombre para mentir. ¿Cuál es la esperanza del creyente? El apóstol Pablo dice, no todos durmieron, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios, hermanos. Todos seremos transformados. 1 Corintios 15, verso 51. Esto es motivo de esperanza y consolación para todo el pueblo de Dios. ¿Cuál es la esperanza del creyente? En segundo lugar, el Evangelio anuncia la muerte. La muerte diferente a lo que es la muerte física. Por ejemplo, el Evangelio nos dice en 1 de Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un regalo de Dios, la vida eterna. Porque Él pagó un alto precio por usted y por mí, para que podamos gozar de una mejor morada de la patria celestial. Porque para que podamos disfrutar de calles de oro y mar de cristal, para que podamos disfrutar en la misma presencia de Dios. Una esperanza gloriosa nos anuncia el Evangelio, la vida eterna. En tercer lugar, la esperanza de que Cristo ha venido a este mundo y ha vencido a su postrer enemigo, la muerte. 1 Corintios 15, 25 y 26. Y en cuarto lugar, Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. O sea que nosotros tenemos ese gran gozo, esa gran satisfacción de que por haber creído y confesado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos esa esperanza gloriosa de parte de Dios. Sin esta vida, el hombre no participa por la fe en la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Cuál sería su esperanza? ¿La segunda muerte? ¿O aquella separación eterna de su Creador? De modo que Dios nos invita, hermanos, a cada uno de nosotros, o a todo aquel que no está caminando como caminó su siervo Josué, como caminó su siervo Moisés, como caminó su siervo el apóstol Pablo, entre tantos más, a que nosotros nos unamos a ellos y caminemos cada día
rectamente delante de su presencia, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que a Dios le agrada, caminando de la mano con nuestro Dios, como ellos lo hicieron, para que podamos gozar finalmente de esa vida eterna, de esa patria celestial, de ese gozo con nuestro Dios. Es preciosa aquella solución de parte de Dios para nosotros. Dice Salmo 116, versículo 15. Dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para lo que mucho es tristeza, ¿verdad? Para lo que mucho es desesperación, gozo y angustia, Dios lo ve diferente. Porque Dios mira la cosa desde otra perspectiva a la que miramos los seres humanos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Preciosa, ¿verdad? Así que no estemos tristes, tan tristes, hermano. Claro, como seres humanos nos afligimos cuando se nos muere un pariente. Y es natural. Pero descansemos ahí, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo consideró como una ganancia en Filipenses 1:21, cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí, estoy preparado para cuando tú quieras. Estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Él había peleado la buena batalla. Había terminado su carrera. Y Él entendía, y así lo asegura la palabra de Dios, que su galardón estaba allá en los cielos. De modo, hermanos, que sin más preámbulo, yo les invito a que sigamos el ejemplo de estos grandes líderes de Dios, que tratemos de conducirnos lo más correctamente posible en nuestras vidas y que le seamos fieles en cada uno de nuestros pasos a nuestro Creador. Que Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, oh Rey del cielo, por tu palabra. Ayúdanos cada día a buscar tu rostro con integridad. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a conducirnos, Señor, correctamente, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.